Bendiciones a todos. Qué alegría poder conocerles. Siempre es un gozo conocer hermanos nuevos. Es un privilegio poder llegar a esta casa y sentirse amado y recibido. El pastor ha sido muy amable, no solo al invitarnos, pero también al recibirnos en el aeropuerto, acomodarnos en el hotel y correr con nosotros hasta aquí. Aunque llegamos unos minutos tarde, hoy tuvimos que hacer peripecias para poder llegar acá. Cuando alguien menciona la Biblia del pescador y me presentan aludiendo a ella, me da la impresión ocasionalmente que algunas personas piensan que mi relación con la Biblia nació el día que comenzamos a trabajar en ese proyecto. Pero yo quiero decirles en el día de hoy que yo nací en medio de una familia cristiana. ¿Cuántos de ustedes nacieron en medio de una familia cristiana? ¿Cuántos de ustedes se criaron en la iglesia? Yo me crié en la iglesia y la realidad es que nunca dejé la iglesia. Nací allí y aprendí a caminar entre las bancas, gateé por debajo de las bancas y me caí ahí muchas veces. Así es que cada domingo para nosotros, para mi hermano y para mí, lo más natural era prepararnos desde niños para ir a la iglesia. Era la época cuando papá en la puerta revisaba tres cosas: lleva su Biblia, lleva su himnario y lleva su ofrenda. Y eran tres cosas sin las que uno no iba a la iglesia. Era como cosa extraña llegar uno sin el himnario, llegar sin la Biblia. Ya son tiempos modernos. La gente llega sin nada. Bueno, así me crié. Y cuando comento, nunca me fui de la iglesia, algunas personas dicen, gloria a Dios. Y yo digo, pues sí, gloria a Dios. Pero porque debo ser honesto y transparente, yo tengo que decir, eso lo único que significa es que nunca dejé la iglesia para pecar. Yo sé que eso no son simpáticos, pero esa es la gran realidad. La realidad es que haberme criado en la iglesia y nunca haber dejado la iglesia, lo que significa es todos los pecados que cometí, los cometí en la iglesia. Alguna gente cuando se ponen travieso ya no vuelve más a la iglesia. Pero yo no, yo era travieso y perseveraba. El domingo estaba en la iglesia. Era una vida difícil. Yo recuerdo esos años de juventud cuando uno tenía ganas de hacer cosas que los cristianos no hacían regularmente. El viernes era la noche de culto de jóvenes. Y yo estaba entre la espada y la pared. Hoy hay baile. Y ocasionalmente ganaba la iglesia y me iba al culto. Y estaba en el culto pensando, ya comenzó la pachanga. Ya comenzó el baile y estaba atormentado porque, ¿qué hago yo aquí en la iglesia cuando todo el mundo está disfrutando el baile? Ocasionalmente ganaba el baile y me iba a la fiesta, me iba al baile. Y estaba allá mirando el reloj y pensando, ya comenzó el culto. Y yo de pecador estoy por acá en lugar de estar. Yo sentía que mi vida estaba dividida en dos. Y me tomó 15 años convertirme. ¿Qué les parece? ¿A usted le tomó tanto tiempo convertirse? 15 años en la iglesia, 15 años haciendo todo lo que hace un cristiano, 15 años en la experiencia religiosa sin haber nacido de nuevo, sin convertirme. A los 12 años
mi pastor dijo que yo estaba listo para el bautismo. Usted sabrá. Y me bautizaron. Y usted sabe lo que sucede cuando bautizan a un pecador. Pecador seco al agua, pecador mojado fuera del agua. Fue un buen chapuzón, pero mi vida no cambió. Viví algunas experiencias muy interesantes, pero no fue sino hasta la edad de 15 años. Vivíamos en la ciudad de Nueva York. Yo me había ido de la casa y vivía solo en un cuarto, pero iba a la iglesia. Iba a la iglesia porque yo pensaba que la gente decente debía ir a la iglesia. Yo creía que era decente. Y escogí una iglesia que no quedaba muy lejos del lugar donde yo vivía. Allí había una ancianita llamada doña Herminia Morales, que siempre se paraba cerca de la puerta. Y era un templo así como este, de regular tamaño. Cuando yo entraba, esa ancianita me llamaba con su dedito. Yo me acercaba: joven, ¿usted puede leerme un salmito? Debo acercarme al micrófono. Ustedes me dicen: joven, ¿usted puede leerme un salmito? Qué bueno que decía salmo, porque para entonces yo sabía dónde quedaban 3 libros de la Biblia: Génesis, Apocalipsis y los Salmos, porque estaban en el centro. Así que yo agarraba la Biblia de la viejita. Ella tiene una Biblia hermosa. La abría en el centro y buscaba el salmo más pequeñito que yo encontrara y se lo leía. Y esa viejecita era tan agradecida. Ay, gracias, joven. Usted lee tan lindo. No era verdad. Yo era un desastre leyendo. Pero la viejita era agradecida. Pasaron los meses y eso sucedía cada domingo. De tal manera que cuando un domingo yo no tenía ganas de ir a la iglesia, pensaba en ella. Y decía: ¿quién le leerá el salmito a la pobre vieja? ¿A quién? Tengo que ir, tengo que ir. Sí. Yo iba a eso, a leerle el salmo. Y después de unos meses esa ancianita me dijo: joven, ¿y qué usted hace durante la semana? Bueno, le dije lo que hacía. Y dijo: ¿por qué no viene a mi casa los miércoles? ¿A qué? A que me lea otro salmo. Dijo: es que mis nietas no saben leer español. Así es que si usted me leyera. Yo comencé a ir todos los miércoles allá. Y la viejecita ahora no me decía lea cualquier salmo. Ella me decía qué salmo leer. Salmo tal y de tal versículo a tal versículo. Y yo no sé de dónde sacaba la información. La viejecita no sabía leer ni escribir. Así es que yo leía lo que ella me indicaba. Y luego ella tenía preguntas. ¿Por qué dice allí ese salmo así? ¿Por qué esta frase? ¿Qué significa esta palabra? Yo le decía lo que se me ocurría. Algún disparate. Y luego la viejita me explicaba lo que habíamos leído. Me daba su versión. Y la de ella siempre era mejor que la mía. Yo no me había dado cuenta, pero la viejita me había matriculado en un estudio bíblico con ella. Si alguien me hubiese invitado a un estudio bíblico, yo hubiese dicho no. Pero la viejita me pidió un favor, que le leyera, y yo fui a hacerle el favor a la viejita. Allí me tenía, me estaba discipulando. Ella tenía una teoría. Ella dijo: si yo logro que este muchacho se enamore de la Biblia, eventualmente se enamora de Jesús. Amén. Lo logró. Me enamoré de su Biblia a tal grado que se la robé. Ya les dije que no era convertido. No era convertido. Me quedé con su Biblia. Bueno, debo aclarar, mire, no fue totalmente un robo, fue un trueque desautorizado. Yo tenía una Biblia que no me gustaba, era feíta. Me la regalaron una noche que quedé dormido en el culto. No es que felicitaban a los dormilones.
Yo estaba dormido en la primera fila, primera banca, dormido. Sentí que algo me sacudía y oí una voz que dijo: levanta tu mano. Era la esposa del pastor que estaba sentada al lado mío, me golpeaba con el codo y decía: levante su mano. Y yo, dormido, levanté la mano y el pastor dijo: Dios bendiga esa vida que acepta a Cristo, tráiganlo al altar. Y me regalaron una Biblia que daban ellos a los que se convertían. Esa Biblia nunca me gustó, era feíta. Habían comprado la más económica. Y cuando les robé la Biblia a la viejita me dio lástima. Y le dejé allá la otra Biblia fea esa. Total, ella no sabía leer ni escribir. Yo dije que se quede con ella y quedé con la de ella, que era en piel. Esa mujer dejó de ir a la iglesia. Yo no sabía si había regresado a su país. Ella era puertorriqueña. Meses más tarde pregunté por ella y me dijeron: está de regreso en Puerto Rico. Yo quedé con su Biblia y ya tenía la costumbre de leerla. Y la leía todas las tardes. Y leyendo esa Biblia encontré a Jesús. Leyendo el capítulo 14 del Evangelio según Juan, Jesucristo vino a mi vida. Y aquella noche en que yo caí de rodillas para convertirme, yo supe que había nacido de nuevo. Esa noche yo supe que mis pecados habían sido perdonados. Esa noche yo supe que Jesús había entrado a mi corazón. Era jueves, mes de noviembre del año 1971. Yo tenía 15 años. Aquella noche me convertí. Al otro día, viernes, estaba en el colegio contándole a todo el mundo lo que Jesús había hecho en mí. Y parecía que nadie lo entendía. Y 2 semanas después me llamaron de una iglesia ahí en la ciudad de Nueva York que se llama La Hermosa, para que fuera a dar mi testimonio. Y la joven que llamó al cuarto para invitarme, yo supuse que esa joven tenía un número equivocado. Yo dije: usted está llamando a un predicador. Y ella dijo: yo estoy llamando a un joven que tiene un lindo testimonio. Oh, no soy yo. Mire, señorita, yo tengo el peor de todos los testimonios que usted se pueda imaginar. Y ella dijo: usted no se convirtió leyendo una Biblia robada. Y yo dije: precisamente, yo no sé qué le parece a usted simpático de eso. Eso es lo más horrible que yo he oído en mi vida. Hasta la Biblia con que me convertí era robada. Ella dijo: queremos que cuente su testimonio. No, yo llevo 15 años en la iglesia pecando, cantando en el coro y pecando, tocando la batería y pecando, dirigiendo cultos y pecando, como maestro asistente de la escuela dominical y pecando. Ella dijo: yo quiero que cuente eso. ¿Pero para qué? Porque los jóvenes de mi iglesia están igualitos que usted. Yo dije: ¿pero ahora o antes? Yo prediqué ese viernes y 4 de esos jóvenes entregaron su corazón a Jesús. Y algunos de ellos perseveran hasta el día de hoy. Y cuando voy a la ciudad de Nueva York, van a visitarme y vienen a las actividades y recuerdan la experiencia. Y así comenzaron las campañas. Y en el 84 comencé a trabajar en ese proyecto que se llama Biblia del Pescador, del cual les hablaré un poquito más mañana. Porque hoy quiero invitarles al libro de los Salmos, para no perder la costumbre, pastor. Perfecto. ¿Sí me oyen?
Parece que el estante ayuda. Perfecto. Salmo número 114. Este salmo me ha acompañado por mucho tiempo y hoy lo quiero compartir con ustedes. Lo vamos a leer, pero no lo vamos a leer de una vez, lo vamos a leer de a poquito. ¿Perdón? Salmo 114, versículo 1. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Hagamos un alto allí. ¿Se dio cuenta usted que el versículo 1 comienza con la palabra cuando? Pero también se dio cuenta que no está acentuada. Por lo tanto, no es una pregunta. El versículo no está preguntando cuándo salió Israel de Egipto, ni cuándo la casa de Jacob salió del pueblo extranjero. No. El versículo está diciendo que cuando eso sucedió, entonces sucedieron otras cosas. Que cuando Israel salió de Egipto, en el momento en que Israel sale de Egipto, comienzan a ocurrir cosas en la vida de Israel, en la vida del pueblo judío, en la vida del pueblo hebreo, que nunca antes habían ocurrido. Cuando salió Israel de Egipto, cosas que no sucedieron nunca antes. Fíjese, yo soy un evangelista, mi trabajo es ir por los países, como decía el pastor, ciudades, países, iglesias, predicando el evangelio, conduciendo gente a los pies de Cristo, explicándole a la gente cómo conocer al Señor. Y esta experiencia de estar cada semana en una iglesia distinta, cada semana en una ciudad diferente, con gente distinta, expone a uno a muchas conversaciones. Y es común que la gente se acerque con preguntas. Y las preguntas más comunes son preguntas de tiempo. Hermano, ¿cuándo usted cree que Dios va a salvar a mi esposo? Pregunta una señora. Esa no falla. Ay, hermano, ¿cuándo mi hijo cambiará? O mis hijos cambiarán. Otra pregunta que ocurre a menudo desde los tiempos bíblicos es: ¿cuándo llegará el fin del mundo? ¿Han oído esa pregunta? ¿Cuándo se acabará todo esto? Y entonces hay aventureros. ¿Conoce usted los predicadores aventureros? Leen 3 versículos, tienen 2 experiencias y se les ocurre lanzar una fecha. Y desde tiempos pretéritos han estado haciendo el ridículo, dando fechas que no se cumplen. ¿Sí? Una y otra vez. Esto no es nuevo. Esto ha estado ocurriendo desde hace siglos. La gente quiere adivinar y quiere que le adivinen el futuro. La gente quiere saber, corren por allí, a donde alguien que le lea la mano o donde alguien que les eche los caracoles. Yo vivo en Miami, hay mucha brujería. Tiran los caracoles y le leen la fortuna. Y a la gente le encanta eso, le encantan los números 900 para llamar y consultar. Y si tienen algún desastre familiar, la culpa debe ser de los astros. Y alguna persona se enriquece repitiendo las mismas tonterías todos los días. Virgo. Esta es una buena semana para el amor. Es decir, Sagitario. Cuidado con las decisiones. Mucha precaución. De esa manera se ganan la vida. Y bendiciendo piedritas y vendiéndosela a la gente. Y la gente se ríe y piensa que eso no es muy serio, pero lo siguen haciendo.
porque a la gente le parece fascinante eso de enterarme del futuro. Aún los discípulos del Señor querían saber cuándo Él iba a regresar, cuándo iba a establecer su reino, cuándo se habría de acabar el mundo, cuándo sería todo transformado. Eso está allí. Esas preguntas están de continuo, pero la Biblia no las responde. La Biblia no nos dice cuándo será el fin del mundo, no nos da la fecha y no nos dice cuándo Jesús va a regresar. Pero la Biblia dice claramente qué tengo que hacer para estar listo ese día en que Él regrese. ¿Y qué desea Dios que estemos haciendo nosotros cuando llegue ese tiempo, cuando llegue ese momento? Usted no sabía cuándo iba a nacer, no estuvo en sus manos decidirlo, posiblemente tampoco lo estará decidir cuándo va a morir, pero usted puede decidir en el día de hoy cómo vivir para que cuando llegue el momento del encuentro con Dios en la eternidad, su vida esté preparada. ¿No le parece a usted que eso es importante? Este versículo no habla de una fecha en que Israel tenía que salir de Egipto. Lo que dice es que cuando Israel finalmente sale de Egipto, comenzaron a ocurrir cosas extraordinarias. En este pasaje, Egipto es un tipo de pecado. Egipto en este pasaje es tipo de cadenas, es tipo de esclavitud. Israel era esclavo en Egipto. Israel estaba encadenado en Egipto, estaba atado en Egipto, no podía abandonar Egipto cuando quería, pero cuando finalmente Israel decide salir de Egipto, ¿qué sucedió? Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, dos cosas. Uno, Judá vino a ser su santuario. Segunda, e Israel su señorío. ¿Qué es eso de santuario? Santuario es lugar de adoración. Este lugar es un santuario. No porque esos bloques se diseñaron con materiales que llegaron del cielo. No porque esa madera es madera de árboles diferente a lo que puede ser la madera de otro árbol, ni siquiera la de las bancas. Pero este lugar es un santuario porque se dedicó, se consagró para la adoración. Aquí adoramos. Aquí glorificamos al Señor. Aquí enseñamos la Biblia, enseñamos las escrituras. Esto es un santuario, un lugar de adoración. El versículo dice que cuando Israel salió de Egipto, Judá vino a ser su santuario. Observe usted que no dice el templo vino a ser su santuario. Ni siquiera dice el tabernáculo vino a ser su santuario. Tampoco dice la sinagoga vino a ser su santuario. Porque cuando el hombre toma la decisión de abandonar el ambiente de pecado, salir de esa casa de atadura, salir de Egipto, romper las cadenas que le ataban, abandonar esa conducta de pecado, entra en una dimensión de vida, entra en una dimensión de libertad que trasciende a la experiencia religiosa. El hombre religioso escoge un lugar para adorar, una cueva, una caverna, un monte, un templo, una sinagoga, un tabernáculo, un lugar para adorar, y escoge un día. Si es judío, seguramente adorará en sábado. Si es evangélico, católico, es muy probable que prefiera adorar en domingo. Y la gente escoge horarios. Sí, hay quien quiere tener culto en las mañanas o culto en las noches y cada quien tiene su criterio. Para el religioso,
se adora en cierto lugar. Y se adora en cierto día. Y se adora a cierta hora. Pero esta experiencia de libertad, esta experiencia de romper relaciones con el pecado y avanzar hacia el plan y el propósito de Dios, nos coloca en una dimensión diferente. No necesitamos un lugar para adorar. Adoramos donde estemos. No necesitamos un día para adorar. Todos los días son buenos para glorificar al Señor. No necesitamos un horario para adorar. Yo recuerdo mi niñez en la iglesia. Estar ahí sentado con uno de los jóvenes de la iglesia y tener una pequeña discusión y decirle: no te digo lo que te mereces porque estamos en la casa de Dios. Te parto la cara porque estamos en el templo. Sí, pero yo te agarro allá afuera. Nos vemos en el parque. Es curioso. En este lugar no puedo decir ciertas palabras. Allá sí. En este lugar no te puedo hacer ciertas cosas. Allá sí. Ve, porque es que el religioso se santifica en ciertos lugares. Pero el Hijo de Dios descubre que todo lugar es apropiado para adorar, para servir, para obedecer, para responder a lo que Dios quiere. ¿No es cierto? E Israel su señorío. Bueno, la frase anterior hablaba del lugar de adoración, ahora habla de gobierno. Israel su señorío, el lugar donde Dios establece su dominio. Y otra vez es la misma experiencia. El religioso dice: en la iglesia manda Dios. En las cosas espirituales manda Dios. Pero hay cosas en las que mando yo. Sí, en mi casa mando yo. En el matrimonio mando. En mi negocio mando. En mi billetera mando. En mi chequera gobierno yo. Esa no es la experiencia del Hijo de Dios. Cuando una persona entrega su corazón a Jesucristo, esa persona vive una experiencia de sujeción. Está aceptando la autoridad de Dios, no solo en la dimensión de lo religioso, sino en todos los aspectos de la vida. Queremos tener matrimonio, no como lo diseñó mi cultura, ni mi país, ni mi familia, ni mi papá. Quiero vivir matrimonio como agrada a Dios. Quiero educar a mis hijos como glorifica al Señor. Quiero que mi vocabulario honre a Dios. La vida de aquel que sale de la experiencia de pecado y entra en esta dimensión de vida cambia, es diferente, totalmente diferente. Descubre que adorar no es un asunto de servicio religioso. Adorar es una cosa que ocurre desde que sale el sol en la mañana. Abrimos los ojos en la mañana y en lugar de quedar callado en la cama, abrimos nuestra boca para confesar: hoy Jesucristo sigue siendo el Señor. En este día mi Señor gobierna. En este día mi Señor es la autoridad. La vida es diferente cuando adoramos. Cuando al abrir los ojos glorificamos a Dios y pasamos el día en esa dinámica, en esa experiencia de bendecirlo, la vida cambia. Dígame si es verdad. La vida cambia, la vida es diferente. Una cosa es vivir quejándose y otra es vivir alabando a Dios. El versículo sigue diciendo: el mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. A mí me impresiona, yo leo ese pasaje tanto y me sigue impresionando. El mar lo vio y huyó. Curioso,
que ese pasaje diga que el mar lo vio. Claro, fíjese bien, ese pasaje está aludiendo a lo que sucedió frente al Mar Rojo cuando Moisés y el pueblo de Israel se enfrentaron al Mar Rojo y por el poder de Dios el mar se abrió en dos partes. ¿Cuántos creen que eso sucedió de verdad? Créame, eso sucedió como lo dice la Biblia. Y la segunda parte del pasaje alude a la experiencia de Israel en el monte, cuando Moisés recibía las tablas de la ley y el monte se estremecía. La Biblia dice que temblaba literalmente la montaña. La gloria de Dios se estaba manifestando en aquel lugar. Todo el mundo tiembla cuando la gloria de Dios se manifiesta. Los más guapos tiemblan. Ese versículo dice que el mar lo vio. El mar lo vea y haya tantos seres humanos en este planeta que preguntan ¿dónde está Dios? Abran los ojos. ¿Dónde está Dios? Si al voltear a mi izquierda yo viera sobre la alfombra un huevo, yo le preguntaría al pastor, pastor, ¿dónde está la gallina? Y si el pastor me responde en Concord no hay gallinas, yo discuto con él. Pastor, tiene que haber una gallina. Es ridículo que haya un huevo aquí y no haya gallina. Eso sería como entrar a un museo y ver una pintura. Ahí está, la Gioconda. ¿Sí? Y decir quién fue el pintor. Oh, no. No hay pintores. Aquí nosotros no creemos en pintores. Señor, es que donde hay pintura, hubo pintor. Sí, entrar y ver una escultura hermosa y decir, qué belleza. ¿Quién fue el escultor? No, son ilegales los escultores en este país. Aquí no tenemos escultores, no es posible. No es posible. Diríamos que eso es ridículo, decir que hay escultura sin escultor. Diríamos que es ridículo decir que hay pintura sin pintor. ¿Y qué pensaría usted del director que le muestra las artes en ese museo si él le explicara y le dijera, hace muchos años colocamos esos canvas en blanco en la pared? Y a través de los años ha ido evolucionando. Y las manchas tomaron forma y apareció allí esa hermosura que usted ve. ¿Cuántos lo creerían? No, usted diría, eso es ridículo. Oh, no, Señor, hace 10,000 años trajimos un bloque de mármol amorfo. Lo colocamos en un pedestal y allí lo abandonamos. Han ido pasando los años y este se convirtió en el David. Y este acá es un hermoso ángel. Ha ido evolucionando la roca, ha ido evolucionando el mármol y usted se burlaría y diría, donde hay escultura, hubo escultor. Y el cuento de la evolución de la piedra no se lo voy a creer, ni la evolución del canvas. Pero luego levantamos los ojos y vemos el firmamento, y vemos la creación, y vemos a la humanidad. Y tenemos que aceptar que es ciencia, que hay creación sin creador. Tenemos que aceptar que es ciencia, que hay obra sin obrero, que todo esto salió de la nada. Yo estaba participando en un simposio en la Universidad de Miami, en FIU, Florida International University. Y un compañero, Dr. Miller, daba una conferencia. Y él estaba hablando sobre la evolución y tocó el tema del Big Bang, etc. Pero usó una frase que a mí me impresionó. Dijo,
Primero era nada. Luego hubo una explosión y vino a ser. Él dijo, yo sé que usted es un predicador. Y yo le dije, no se trata de eso. Si yo no le voy a hablar como predicador. Yo más bien estoy impresionado con lo que usted dijo. Y estoy tan impresionado que lo quiero entender bien. A ver si yo lo escuché bien, doctor. Usted dijo que primero era nada y luego explotó. Y él dijo, así fue. Y yo dije, yo quiero felicitarle. Quiero felicitarle porque usted tiene más fe que yo. Porque yo no podía creer eso. Eso que usted está diciendo yo no lo creería. Fíjese, la teoría mía es diferente. La mía es, primero era Dios y creó. Que Dios creó es fácil de entender. Que la nada explotó. Don, usted sí tiene fe. Si usted puede creer que un canvas evoluciona hasta convertirse en una hermosa pintura, que una roca evoluciona hasta convertirse en un ángel precioso, si usted puede creer que la nada explota, usted no necesita a Dios. Pero si usted duda de esas cosas, y si usted sabe que en algún lugar se tiene que haber originado el universo, entonces usted necesita abrir su corazón y decirle a Jesucristo, te necesito en mi vida. Yo quiero conocerte y quiero experimentarte. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Y entonces el salmista pregunta, ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Él está preocupado. ¿Cómo suceden estas cosas? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? El salmista está impresionado con la historia de Israel y quiere saber qué le pasó al mar, por qué razón el mar se dividió en dos, qué le sucedió al Jordán cuando los sacerdotes venían con el tabernáculo, con el arca del pacto, y el río se detuvo para que en seco cruzaran los sacerdotes. ¿Qué le pasó al monte cuando la ley mosaica, los 10 mandamientos estaban siendo entregados y aquel monte se estremecía? ¿Qué pasó allí? El salmista está preguntando. Y alguna gente piensa, es que Israel es especial, es que es una gente extraordinaria. No, la gente especial no divide mar. La gente especial no detiene ríos. La gente especial no hace temblar el monte. No es la gente, no es la religión. El próximo versículo lo aclara. Dice, a la presencia del Dios de Jacob, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y la fuente. Amén. Amén. Y en fuente de agua, roca. El salmista dice allí, la diferencia no la hizo la religión. El salmista dice allí, la diferencia no la hizo la raza. La diferencia no la hizo el estilo de vida. La diferencia no la hizo la ciencia. La diferencia no la hizo el gobierno. La diferencia no la hizo el dinero. Allí dice, la diferencia la hizo la presencia de Dios.
Oh, la diferencia va a ser cuando yo me case. No es verdad. Cuando yo sea rico. No es verdad. Cuando yo compre ese carrazo que he soñado con él. Cuando yo tenga una casa en la bahía. En la casa de la bahía la gente se ahorca. La gente se emborracha y se amarga, aún en los carros de lujo. No, no cambia la vida, no cambia la esencia. Para que haya un cambio de vida y un cambio de esencia, necesitamos la presencia de Dios. ¿Qué es lo que necesito en casa? ¿Qué es lo que necesito en la familia? ¿Qué es lo que necesito en el hogar? Lo que necesito es la presencia de Dios. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Aleluya. Es la presencia divina de lo que estamos hablando en el día de hoy. De lo que trata esta campaña es de lo que puede hacer la presencia de Dios en la vida de un hombre, en la vida de un ser humano, en la vida de una mujer, en la vida de un joven, en la vida de un niño. La presencia de Dios cambia todo. La Biblia cuenta la historia de una mujer de vida, parece que alegre, licenciosa, ligera. Se llamaba María Magdalena. María Magdalena era una amenaza en la sociedad. Era una amenaza en el ambiente. Era de esas chicas que si ella iba por una acera y un señor venía con su esposa y el hombre volteaba para allá a mirar, la mujer de un codazo le orientaba las costillas. Es que María Magdalena era una amenaza. Una amenaza a la institución de la familia, al matrimonio. Era traviesa. Tuvo un encuentro con la presencia de Dios. Y la vida de esa mujer cambió, y cambió dramáticamente. Había un joven religioso llamado Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, responsable de la muerte del joven predicador Esteban, ministro del Señor, un muchachito precioso. Él fue el responsable de la muerte de aquel joven. Este Saulo de Tarso hacía temblar a los cristianos. Cuando se decía que Saulo se acercaba, la iglesia se escondía, la iglesia temblaba. Él era una amenaza. Pero tuvo un encuentro con la presencia del Señor. La presencia de Dios le sorprendió en el camino. Y la vida de ese Saulo cambió dramáticamente. Dejó de ser Saulo de Tarso, vino a ser el gran apóstol Pablo. Se convirtió en un predicador, en un instrumento de Dios. ¿Qué provocó el cambio? La religión. No, él tenía religión desde antes. No fue la religión, fue la presencia de Dios. Es que yo necesito la iglesia. Eso es verdad, pero necesitamos algo más que tener iglesia. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios en el camino, en el auto, en la oficina, en el trabajo, en la fábrica. Doquiera estoy, doquiera voy. La presencia de Dios hace diferencia. Allí dice que esa presencia cambia el sequedal en estanques de agua, en fuentes de agua, la roca. Dios transforma nuestras vidas totalmente. En la noche de hoy, usted no tiene que salir de aquí vacío. Usted no tiene que salir de aquí solo. Usted puede salir de este lugar lleno de la presencia de Dios, lleno de la presencia del Señor. Decida no dar ni un paso más en su vida sin que esa presencia maravillosa le rodee, cubra, llene. Debemos hablar con Dios y decirle al Señor: en esta noche me urge una experiencia personal contigo.
me urge un cambio dramático en mi vida. Dígale a Jesús, yo quiero salir de este lugar lleno de tu presencia. Yo quiero vivir lleno de tu presencia. Yo quiero abrir mi corazón a esa maravillosa experiencia en el día. Les invito a orar. Para hacerlo, les suplico que incline su rostro, que cierre sus ojos en la presencia de Dios. Cierre sus ojos delante del Señor. Y si usted anhela esta presencia, y si usted anhela esta vida, y si usted anhela este encuentro con Dios, y si usted quiere salir de este lugar cambiado, transformado, en esta noche no titubee. Dígale a Jesús, necesito. Ore conmigo. Ore conmigo en este instante. Ore conmigo en este momento y dígale al Señor Jesucristo que usted quiere un cambio, que usted anhela, necesita transformación. Yo le aseguro que si usted ora con sinceridad en el día de hoy, Jesús le escuchará y le responderá. ¿Quiere orar conmigo? ¿Quiere usted orar así? Si usted quiere hacerlo, si usted siente la necesidad de hacerlo, con levantar su mano en este momento, yo sabré que usted necesita la oración y que yo debo orar con usted. Dios le bendiga. Quiero saber si hay más gente que dice, Dios me trajo hoy a esta reunión para hablarme, para ministrarme. Yo necesito esa experiencia con Él. Yo necesito un cambio. Mano arriba, todo el que quiere, todo el que necesita, todo aquel a quien le urge. Quiero ver las manos. Quiero ver las manos. No la baje todavía. No la baje todavía. No la baje todavía. Quiero saber si hay alguien más. Quiero saber si hay alguien más. Respetuosamente le suplico. Todo el que está levantando la mano, póngase de pie conmigo. Vamos a orar. Todo aquel que hoy dice, no quiero salir de este lugar sin haber experimentado un serio y profundo cambio en mi vida. Póngase de pie para que oremos. Eso es. Y va a repetir conmigo en voz alta y clara. Repita conmigo, Señor Dios, has hablado a mi corazón en esta noche. He comprendido, Jesús, que necesito tu presencia. Más que cualquier otra cosa, tu presencia es indispensable en mi vida. Diga conmigo, Señor eterno, yo quiero confesar que he pecado contra ti. Diga, he pecado cuando dejé de hacer las cosas que tenía que hacer. Diga, he pecado, quiero oírle, he pecado haciendo cosas que no debía haber hecho. Por lo tanto, llego delante de ti para pedir perdón, para pedir ayuda, para pedir auxilio. Señor eterno, interven en mi vida y límpiame. Dígale, límpiame, Señor. Dígale, Señor, limpia mi alma. Limpia mis pensamientos. Limpia mi corazón, mis emociones. Dígale, Señor, hazme nuevo. Dígale, hazme nuevo, Señor. Transfórmame en el nombre de Jesús. Amén. Quede allí, permítame orar por usted. Señor Dios, yo creo que con sinceridad estas vidas se han acercado a ti. Algunos de ellos haciéndolo por primera vez
y otros que ya en repetidas ocasiones han orado así. Unos con trayectoria religiosa y otros sin ella. Yo te pido en este momento, Espíritu de Dios, que tú vengas sobre la vida de cada uno de ellos. Ahora, Señor Jesucristo, toca sus corazones, toca sus mentes, toca sus cuerpos, toca sus vidas, Señor, y concédeles una experiencia nueva, una experiencia significativa, Señor. Marca sus vidas permanentemente en el nombre de Jesús. Amén. Diga gracias, Señor. Dígalo en voz alta, por favor. Diga gracias, Señor. Gracias, Dios. Usted puede sentarse. Permítame robarle un minuto para decirle, aunque mañana yo voy a hablar en detalles sobre esa Biblia del pescador, voy a decirles en qué consiste y por qué nos tomó 27 años de trabajo desarrollar esas notas. Yo quiero comentarles dos cosas hoy. Número uno, cuando nosotros presentamos ese proyecto a Lifeway, la editorial de las iglesias bautistas del sur, ellos nos propusieron que tradujéramos la Biblia y la hiciéramos en inglés en lugar de en español. Mi respuesta fue, si Dios hubiese querido que se publicara en inglés, primero se lo hubiese dado a uno de ustedes. Pero me la dio a mí. Y yo presumo que me la dio en español para que la publicáramos en español primero. La decisión la tomaron de inmediato. Está bien, la hacemos en español primero. Esa Biblia, desde el día en que se publicó, no cesa de darnos sorpresas. La primera sorpresa fue que en su primer año rompió todos los récords de venta de Biblias en cualquier idioma, incluyendo inglés y español. ¿Usted no le emociona eso como para decir, no diga aunque sea wow, porque se queda ahí callado y yo digo, ¿será que no me cree? Me asusté. Pero no solo rompió el récord de venta, sino que, fíjese lo que le voy a decir, la Biblia número 1, la Biblia número 2 y la Biblia número 3 de Lifeway, sumadas, son 3 Biblias en inglés, las 3 sumadas no igualan lo que ha pasado con la Biblia esta en español. Eso es un milagro, ¿no les parece? Eso es un milagro que nunca había ocurrido, un milagro extraordinario. Y Dios lo hizo con una Biblia que huele a tamal. Sí, es latina, es nuestra. Amén. Huele a plátano, a mangú dominicano, a taco, a pupusas. Sí. Yo estoy feliz, yo estoy contento y debo hacer una aclaración. Cuando firmábamos el proyecto para entregarlo, mi esposa y yo, la hermana Estrellita, esa es mi esposa, tuvimos una conversación. Ella me dijo, yo no te veo muy contento. Yo le dije, tengo una preocupación. Y dijo ella, ¿cuál es la preocupación? Le dije, yo debo promover esa Biblia. Ella dijo, pues claro. Dije, yo debo recomendarla. Y ella dijo, así es. Le dije, pero la gente va a pensar que yo la estoy recomendando porque yo me estoy enriqueciendo con ella. Porque necesito pagar mi Mercedes-Benz o mi mansión en Bonita Beach. ¿Quién sabe dónde? La gente va a pensar eso.
Y ella dijo, no le hagas caso. Y le digo, pero es que le voy a hacer caso. Le voy a hacer caso. Y cuando yo esté hablando de la Biblia, voy a mirar las caras y voy a preguntarme cuántos pensarán eso. Así es que desde el primer día tomamos la decisión de pasar las regalías a un ministerio para que se usara el dinero para la obra misionera, y decidimos no recibir ni un centavo para poder hablar de la Biblia con toda libertad. Y si alguien piensa mal, que esté mintiendo. Eso me alegra a mí. Siento que estoy haciendo una travesura con la gente. Así es que decidimos hacer eso para sentirme en la libertad de poder hablar de ella de la manera que lo hago. Así es que mañana vamos a estar aquí nuevamente. ¿Cuántos se gozaron hoy? Mañana va a estar mejor. Pastor, gracias. Perdonen mi exceso de libertad. Yo me siento aquí tan cómodo que digo disparate a veces. Hasta mañana.